Es un gusto, ¿verdad?, nuevamente estar con todos ustedes. Divide, divide y vencerás. ¿Alguna vez has escuchado este dicho, esta frase? Divide y vencerás. Más allá de lo que el apóstol Pablo a Timoteo en su primera carta, capítulo 4 y versículo 1, donde habla y dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Esta palabra o esta frase, divide y vencerás, se le acuñe al emperador Julio César. En la política y en la psicología, divide y vencerás, o dividir para reinar. Es ganar y mantener el poder mediante la ruptura de las concentraciones más grandes en fracciones que tienen menos energía y su aislada individualidad. Nosotros, analizando la historia, concretamente la historia de la iglesia, y en la que ella fue afectada por la división entre sus miembros en las épocas diferentes, bien podría decirse que la división es una calamidad dentro de la iglesia. Fíjese que esta frase, o en su contexto, lo que quiere decir calamidad, es visto de esta manera: es una aflicción ampliamente distribuida. Se puede hablar de la división del cuerpo de Cristo como una verdadera plaga, porque ciertamente es una afección o calamidad para este grupo, y no menos cierto es este mal estuvo más disturbio dentro de la iglesia a lo largo de los años. Fíjense, yo les decía inicialmente, el apóstol Pablo mencionó que claramente dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos. ¿Y en qué tiempos estamos nosotros? En los postreros. Estos son los postreros tiempos. Dice: algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus. Dice: apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ese es un hecho. Pero otro hecho que nosotros no podemos cambiar y que se ha suscitado a lo largo de la historia de la iglesia es la división. Quiero que leamos, invitarlos a leer nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, del versículo 10 al versículo 13. Amén. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos 10 al 13. Dice así la bendita palabra del Señor: os ruego pues, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? En la división de la iglesia, como les comenté, ha sido y será
una plaga. Si nosotros leemos sus primeros 30 años de la iglesia, como dice el pastor, la iglesia incipiente, en el libro de los Hechos capítulo 6, nosotros vemos que desde aquel entonces, en sus primeros 30 años, ya comenzaba a haber división dentro de la iglesia. Nosotros vemos en Hechos capítulo 6, ¿verdad? 6:1, lo voy a leer, porque por aquellos días, al multiplicarse el número de sus discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Cabe mencionar y aclarar aquí cuando dice los judíos helenistas, eran aquellos que vivían fuera de la tierra de Israel. Al residir fuera del lugar de origen, estos judíos adoptaron algunas costumbres griegas y de ahí el nombre helenistas. Es posible que cuando ellos se estaban quejando acerca de la partición, posiblemente es que había perjuicios unos en contra de otros. Y fíjense, esto no solamente es de aquel tiempo, estamos hablando 30 años después de la iglesia, después de que se instauró la iglesia de Jesucristo. Perdón. La división afloró, pero los discípulos supieron tratarla con sabiduría, y eso es lo que nosotros debemos de saber. Ustedes saben que cuando hay división en la iglesia, ¿quién es el ganador? El diablo, Satanás. No crean que el ganador es aquel que se queda, o el ganador es aquel que sale, o aquel que se va. No. Cuando hay división en una iglesia, el único ganador es Satanás, porque él bien sabe cómo sembrar la cizaña, la discordia, la ira, la contienda dentro de los hermanos en Cristo. Él conoce bien que nosotros como seres humanos tenemos debilidades, tenemos flaquezas, y de eso se agarra, de eso se vale para meter cizaña dentro de nosotros. Yo les hago una pregunta. En el tiempo que usted lleva como cristiano, como evangélico, ¿usted alguna vez le ha tocado escuchar o vivir dentro de su congregación, dentro de la congregación? Si usted ha estado en alguna otra congregación que la iglesia se divide. Desde tiempos inmemoriales. ¿Y a raíz de qué? ¿Cuál es el motivo y cuál es la razón por la cual nosotros como cuerpo en Cristo, como iglesia de Cristo, que nosotros llevamos el nombre de Cristo, que representamos a Cristo, y aún con todo eso, muchas veces salimos divididos? La pregunta es, ¿en qué consiste la división? ¿En qué consiste la división? ¿Alguna vez nos hemos preguntado en qué consiste la división? ¿Cuál es el motivo por la cual hay división? Ahora, la división no solamente es dentro de la iglesia, es en todos los ámbitos. Si ustedes ven algunas compañías, algunas empresas, algunos socios empresarios, por cuestiones diferentes hay división. ¿En qué consiste la división? Fíjense que los desacuerdos son simples diferencias de opiniones. Nosotros, entre usted y yo, podemos estar en desacuerdo en algunas cosas, pero eso no significa que porque yo estoy en desacuerdo en ciertas cosas, eso me va a hacer a mí poner en discordia a todos los hermanos. Las divisiones tienen mayores implicaciones. Ahora, es bueno aclarar
qué es y qué no es división. ¿Cómo se diferencia la diversidad de la unidad? En distintos círculos se suele decir que un ejemplo de división lo constituye las diferencias que existen entre los distintos tipos denominacionales e iglesias. Nosotros, por ejemplo, decimos, es que nosotros estamos divididos con esa iglesia, pero esa iglesia predica a Cristo. Lo que pasa es que vamos a poner como ejemplo, su liturgia es diferente a la nuestra. Pero en cuanto a la predicación de la palabra, creen en lo mismo que nosotros. Hay otro punto. Cuando alguna persona o alguna iglesia, llámese el título que usted le quiera poner, predica, enseña algo que no está dentro de la Biblia, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Debemos estar unidos a ellos o debemos de salir corriendo de ellos? ¿Qué hacíamos? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Cuando se predica algo que no está en la Biblia, algo que se enseña que no está en la Biblia, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Estar con ellos o salir huyendo de ellos? Entonces vemos, ¿verdad?, que hay una diferencia entre opiniones. Nosotros podemos estar, obviamente, podemos tener diferencias de opiniones, pero sin embargo, la piedra angular, la doctrina, la enseñanza de la palabra de Dios que se expone es la misma. Somos parte del cuerpo de Cristo. Pero si se enseña, como les decía, doctrinas de demonios, tenemos que apartarnos. Entonces, ¿qué es la división? Es algo sencillo. La división es un alejamiento entre dos personas, iglesias e instituciones. Lo vuelvo a repetir. La división es un alejamiento entre dos personas, iglesias e instituciones. Ahora, el alejamiento es una evidencia que la división es una actitud o un conflicto emocional entre dos individuos, iglesias o grupos. Y fíjese que por lo general se origina por envidia, celos, malicia, orgullo, egoísmo o deseos de controlar al otro, lo cual produce resentimiento personal. ¿De dónde se origina? De nosotros mismos. Ahora, la división suele darse cuando las personas involucradas perciben una amenaza a sus necesidades. Cuando usted se siente amenazado ante sus necesidades, lo primero que usted va a hacer es cubrirse, alejarse. Cuando nosotros predicamos, cuando el pastor, el hombre de Dios predica desde este lugar la palabra de Dios, y a través de la palabra de Dios, Dios a usted lo está confrontando, Dios a usted le está hablando, ¿qué es lo que usted siente? Luego que sus intereses están siendo agredidos, están siendo atacados. ¿Y cómo es que reacciona? Muchas veces nosotros no reaccionamos, sí, Señor, gracias porque a mí me estás hablando, porque esto que estás hablando es para mí. No, muchas veces nosotros reaccionamos, esto lo está diciendo por mí, ya le fue a contar fulanito, ya le fue a contar sutanito, ya le dijeron que yo ando haciendo esto. ¿Cierto o no? Tus intereses están siendo atacados. El problema está en que sentimos a nivel que nuestras emociones
cuando se generan conflictos. Y cuando hay conflictos, ¿qué hacemos regularmente? Nos alejamos los unos de los otros. ¿No le ha sucedido algo a usted similar? Y déjenme decirle. Es más, perdón, voy a acuñar la frase que dice el pastor. Entre gitanos no nos podemos leer las manos. Que cuando surgen conflictos entre usted, una segunda, tercera persona, ¿qué es lo primero que hacemos? Alejarnos. Fíjense que el problema que había aquí en la iglesia de Corintio es que decía, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, o decir yo soy de Pedro. Y había otros que se querían sentir todavía mucho más espirituales y decían, no, yo no soy de ninguno de ellos, no soy partidario de ninguno de ellos, yo soy de Cristo. Como que fueran demasiado espirituales en comparación a los demás. Fíjese lo que dice la Nueva Traducción Viviente en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 22 y 23. Lo que Jesús está diciendo: les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de mi unidad tan perfecta, que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. En una ocasión, Jesús, estando aquí en la tierra, también vio la indiferencia, la maldad, la calamidad de la división. En alguna ocasión los fariseos llegaron y me empezaron a decir: los discípulos de Jesús bautizan más que los de Juan, metiendo cizaña, dividiendo esos dos grupos, como que si ellos mismos estuvieran divididos, tirando veneno. Jesús mismo sintió en carne viva, en carne propia, cómo es que dentro de nosotros como seres humanos, y vamos más allá, como hermanos en Cristo, hay divisiones. ¿Cuál es la verdadera razón para las divisiones? ¿Alguna vez se ha preguntado cuál es la verdadera razón en que hay divisiones? ¿Cuál es el motivo por el cual hay divisiones? Fíjense que la iglesia de Corintio, quizás algunos entendían que nadie predicaba mejor que Pablo, que nadie enseñaba mejor que Apolos, que nadie era tan elocuente como Pedro. Y hoy en día dentro de las congregaciones, y está bien, yo no les voy a decir, ni les voy a criticar, ni voy a decir, no, está mal que usted escuche a este predicador, a este, no. Pero muchas veces nosotros comparamos entre siervos y siervos. No, es que este siervo predica mucho mejor, a mí me gusta cómo enseña a él. No, el ejemplo que nos ha dado el pastor: ¿quién va a predicar hoy? Fulanito. Me voy. Porque creemos que el predicador es mejor que el otro. Creemos que él es mejor, superior que el otro. En una ocasión, fíjese, un error que yo cometí, y yo lo confieso, hace años. En una ocasión, el pastor donde yo me congregaba, pues tenía problemas, digamos, personales con otro pastor también, la misma denominación, pero había problemas entre ellos. Tanto era que él hablaba mucho de él. Y el problema fue, y yo lo confieso aquí, pues obviamente yo le he pedido perdón a Dios porque pues no lo entendía. El problema aquí que fue en una ocasión hubo un evento
Y una vez, yo sin conocerlo, a este pastor, yo no lo conocía, no sabía quién era. Y llegué y le pregunté al hijo del pastor, oye, ¿y quién está predicando? Fulano de tal. ¿Saben qué hice? Me levanté y me salí. ¿Hasta dónde llega el enemigo a engañarnos? ¿Hasta dónde llega el enemigo a que nosotros mismos agarremos coraje, enojo, envidia hacia otras personas sin ningún motivo? La pregunta es, ¿ese pastor a mí me había hecho algo a mí? ¿Me había dañado? No, en ninguna manera. Yo no lo conocía, ni sabía ni quién era. Nunca en mi vida lo había visto. Solamente lo escuchaba, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Hasta que aquella vez que llegué, ¿quién predica? Fulano de tal. ¿Me hizo algo a mí? No. Posiblemente tenía problemas con mi pastor. En aquel entonces era mi pastor. Pero sin embargo, todo lo que él hablaba influyó en mí para tener raíz de amargura. Primera de Corintios capítulo 3, del versículo 1 al versículo 3. Dice así la bendita palabra del Señor, la versión palabra de Dios para todos. Dice, hermanos, antes no les podía hablar como a gente espiritual, sino como a los que todavía no han crecido espiritualmente, es decir, como a bebés en Cristo. Las enseñanzas que les di fueron como leche, porque todavía no podían comer nada sólido y aún no están listos para comerlo, pues todavía no siguen al Espíritu. Aún hay envidias, peleas entre ustedes. ¿No demuestra eso que todavía no han crecido espiritualmente y que actúan como cualquier otro del mundo? La razón de nuestras divisiones es la inmadurez espiritual o emocional, que todo tiempo demanda ser el centro de atención. Miren, aquí tenemos un hermoso bebé. ¿Y qué es lo que está comiendo? Leche. ¿Ustedes creen, hermanos, que si ustedes le dan de comer un ribeye, un filet, una mojarra, una trucha, creen que él va a poder digerirlo? ¿Por qué? Porque es un niño. Precisamente el apóstol Pablo les estaba hablando, ¿verdad? A los corintios, a los de Corintio. Yo no les pude hablar, sino solamente como a niños. No les pude dar de comer algo sólido, más fuerte, más profundo, porque no eran capaces de digerirlo y aún todavía no lo son. ¿Por qué? Porque habiendo contiendas, envidias, chismes, disensiones entre vosotros, ¿acaso no siguen siendo bebés espiritualmente? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo quería darles? Darles vianda, leche, no leche, comida más profunda, sólida. Pero sin embargo no pudo por la condición. Eso habla de inmadurez. Fíjense, la madurez no se alcanza con los años. La madurez no se alcanza con que, yo tengo mucho conocimiento de las escrituras, de la Biblia. Eso no se alcanza. Posiblemente nosotros tengamos mucho conocimiento de la Biblia, pero al primer momento de que alguien viene y nos ofende, nosotros luego dicen en una frase popular, somos de mecha corta, nos encendemos. Queremos agarrar a esa persona que nos ofende, no sé. ¿Por qué? Porque somos inmaduros espiritualmente, por la inmadurez. Porque hay división en la iglesia, porque hay división entre nosotros mismos, porque aún somos inmaduros espiritualmente hablando. Somos bebés, no hemos madurado. Vamos a ver algunas señales de la inmadurez.
espiritual. Y lo que yo les decía, la mayor parte de las veces equiparamos el conocimiento bíblico con madurez espiritual, y no hay nada que esté más lejos de la realidad. Otras veces ocupamos niveles de autoridad. Creemos que no somos inmaduros emocional o espiritualmente. Y otras de las señales que ya los mencioné de inmadurez espiritual, el mismo Pablo, el apóstol Pablo lo mencionó: celos, envidia, la necesidad de criticar a otro. ¿Qué necesidad tengo yo, hermano, con todo respeto? ¿Qué necesidad tengo yo de criticarlo a usted? Hay personas que se dedican solamente a eso, a criticar. Critican su manera de vestir, su forma de hablar, si lo hace bien, si lo hace mal, todo el tiempo. ¿Qué necesidad de que haya crítica entre nosotros? Otra de las señales también es que nos ofendemos con facilidad. Eso es lo que yo les mencionaba. Cuando el hombre de Dios, el siervo de Dios, está predicando la palabra, y Dios a través de su palabra te está hablando a ti, me está hablando a mí, lo primero es que nos sentimos ofendidos. Ay, es que lo dijo por mí. Es que fulanito de tal ya fue con el chisme, y ya no le voy a decir nada a fulanito de tal porque ya fue a chismearle al predicador. ¿Cierto o no? Ahora, nosotros también, una falta de madurez espiritual que muchas veces nosotros mismos no notamos, es que vemos los errores de los demás y no miramos nuestros propios errores. Criticamos al de enfrente, pero lo mismo que le criticamos, eso mismo nosotros hacemos. Ay, es que tú eres un gritón. Un ejemplo que decía el pastor el domingo: eres un gritón, pero yo en mi casa vivo para gritar. Es que tú tienes tu casa muy sucia, pero mi casa está Vamos a leer lo que dice el Evangelio de Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículos 3 al 5. Le voy a dar lectura. La Nueva Traducción Viviente dice: ¿por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo, cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo: déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco de tu ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Y vemos, ¿verdad? A veces nosotros queremos que las personas, que nuestro vecino, que nuestro hermano, que él sea así, que él actúe así, que se vista así, que se ponga así. Queremos que las cosas salgan perfectas. No, esta silla no me gusta aquí, esta silla tiene que estar acá. Ah, no, aquí no se ve bien, esto se ve así. ¿Y por qué estás haciendo esto? Esto no se ve bien. ¿Y qué dice? Hipócrita, primero quítate el tronco que tienes en tu ojo, y así podrás ver bien mejor la paga de tu amigo o de tu hermano, dice la Reina Valera. Muchas veces nosotros queremos ser perfeccionistas, y yo les digo una cosa: yo no estoy en contra de eso, de que queremos y que
debemos de hacer las cosas bien. El pastor nos mencionaba también, ¿verdad? Hacer las cosas como para el Señor, lo mejor posible. Pero hay quienes exceden más allá. Miren, no sé si sea crítica o no, pero hay una frase, ¿no?, que se acuña mucho. Es que como se hace para el Señor hay que hacerlo con excelencia, así como muy rimbombante, con bombos y platillos. Yo estoy de acuerdo que si es para el Señor hay que hacer lo mejor posible, pero de acuerdo a nuestras posibilidades. Y a veces queremos hacer las cosas rimbombantes, que todo se vea bien, y cuando menos sientes, el presupuesto no te alcanza para eso. Y de ahí el Señor, ¿verdad?, en una de sus parábolas, como un paréntesis. Primero dice, analiza. ¿Quién de ustedes se pone a edificar una torre sin mirar primero el costo? Todo lo que le va a costar. Y a ver si tiene lo necesario para terminar la torre. No sea que acabándose los recursos, ustedes no lleguen a terminar la edificación. Entonces vemos, ¿verdad? Dejemos también la hipocresía, hermanos. Mire, uno no es tonto. Yo creo que usted tampoco es tonto. Perdón por la palabra, pero no somos tontos. Y muchas veces nosotros nos damos cuenta cuando realmente las personas como que nos hablan. Fíjense, hay una frase aquí, no sé si usted la ha escuchado o no sé si usted alguna vez la ha dicho. Uno le pregunta, ¿cómo estás? Te voy a decir bien para que no te preocupes. Yo te voy a decir que estoy bien para que no te preocupes. O cuando usted le está tratando de hablar bien a esa persona con cinismo, le empieza a contestar. Yo creo que usted se da cuenta, ¿verdad? Dejemos también nosotros la hipocresía. Debemos realmente de actuar como Cristo nos manda en su palabra. Dice que nosotros tenemos que actuar como Cristo actuó, debemos de ser como Cristo. Por eso Cristo dijo en alguna ocasión, ejemplo les he dado. ¿Qué mayor ejemplo nos ha dado Jesús? Podemos mencionar un sinfín de ejemplos que Jesús nos dejó, pero uno de los ejemplos que Él nos dejó es que Él no era hipócrita. Él no, hoy le hablaba bien enfrente de usted y detrás de usted ya está hablando calamidades. Jesús no era así. Vamos a ver que el espíritu divisivo tiene características que nosotros también debemos de conocer. En primer lugar, es prejuicioso. ¿Sí se entiende la palabra? Prejuicioso. Juzga antes de conocer las cosas. Ay, este hermano con su Rolls Royce, este pastor, mira, nada más vive para sacar el dinero a la gente. Y ve la gente ahí boba, dando su dinero, y él con su Rolls Royce. Y no se dan cuenta. Miren, les voy a poner un ejemplo. Yo no sabía, pero un pastor tenía su carrito, no sé si lo tenga todavía. En aquel entonces un BMW. ¡Wow! ¡Qué carro tan más lindo, tan más bonito! Demasiado. Y caro. Y la mayoría de gente criticando, mira, vive de las ofrendas, vive de los diezmos y la gente ahí dejada, pero sin saber que aparte del ministerio, este pastor tenía otro negocio, tenía su propio negocio. Y de su negocio es que les daba réditos para pagar su carro. Y sin embargo la gente prejuiciosa, juzgando sin saber. Y muchas veces nosotros así actuamos, hay que decirlo. Andamos jugando al hermano por su apariencia, sin saber realmente lo que está pasando. También
Otra de las características es que el espíritu divisivo siempre busca un culpable. En Génesis capítulo 3 nosotros vemos cuando Adán dice: la mujer que me diste por compañera, no aceptando su responsabilidad. Muchas veces nosotros tampoco aceptamos, no queremos aceptar responsabilidad. Dicho de mejor forma, y quizás se escucha muy grotesca, somos unos irresponsables. No queremos hacernos responsables por nuestros actos. Queremos buscar siempre responsables. ¿Y sabe quién es el responsable inmediato? El que está aquí al lado. Mi vecino, el hermano de al lado, el hermano de enfrente, el que canta, el que ministra, el que ora. Él es el responsable. ¿Y yo? ¿En dónde quedó mi responsabilidad? ¿En dónde está mi responsabilidad? Otra de las características es de que, obviamente, es rebelde. A mí nadie me dice lo que yo tengo que decir. Yo no tengo por qué darle cuenta a nadie. Mi Padre es Dios y Él es el único que yo tengo que darle cuenta. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Pero Dios también designó personas a las cuales tú también tienes que rendir cuentas. Tú vas a un trabajo y en un trabajo tú no dices: no, yo vengo a trabajar y a nadie le tengo que dar cuentas. No, tú en un trabajo tú tienes un jefe, tienes un supervisor, como se le llame, como el título que usted quiera ponerle. Tiene una persona superior e inmediata a quien rendirle cuentas. Y lo mismo es en el reino de los cielos. Hay alguien a quien entregarle cuentas. Y les mencionaba otra de las características: es perfeccionista. Si las cosas no se hacen como yo quiero, me voy. Si las cosas no se hacen como yo digo, me voy. ¿Qué? Buscando ser perfeccionistas. Es que a mí no me gustó la alabanza. Perdón, no es para usted. La alabanza es para Cristo. La alabanza es para Dios. No es para usted y no es para mí. Ahora ya vamos a ir cerrando. ¿Cómo nosotros podemos evitar que haya disipación o división entre la iglesia de Cristo? Vamos a la carta de los Efesios, el apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, del versículo 1 al versículo 6. La versión palabra de Dios, Efesios 4, versículos 1 al 6. La versión palabra de Dios para todos dice: yo, Pablo, preso por causa del Señor, les ruego que vivan de acuerdo con el llamamiento que recibieron de Dios. Sean siempre humildes, amables, tengan paciencia, sopórtense con amor unos a otros. El Espíritu los ha unido con el vínculo de la paz. Hagan todo lo posible por conservar esa unidad, permitiendo que la paz los mantenga unidos. Así como ustedes forman un solo cuerpo y hay un solo espíritu, Dios también los llama a una sola esperanza. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que gobierna a todos, trabaja por medio de todos y vive en todos nosotros. ¿Y cómo dice? Yo, Pablo, dice, les ruego en el Señor que vivan conforme con el llamamiento que recibieron de Dios. La pregunta es: ¿cuál fue el llamamiento que Dios te hizo a ti?
¿Cuál fue el llamamiento que Dios te hizo a ti? ¿Andar en pleito? ¿Andar en riñas? En santidad y en obediencia. Dice que vivan de acuerdo con el llamamiento que recibieron de Dios. Sean siempre humildes. Yo les decía, hipócritas, orgullosos, perfeccionistas. No, ahora es todo lo contrario. La antítesis, como se le conoce. Sean humildes, amables, tengan paciencia, sopórtense con amor los unos a los otros. Y sí es cierto que hay veces que entre nosotros muchas veces, ay hermanitos, dice la palabra de Dios que te tengo que soportar. Y no nada más soportarte, con amor. Pregunta, ¿usted ama a su cónyuge? ¿Usted ama a sus hijos? ¿Cómo debe de soportar entonces? Con paciencia y con amor. A veces cuesta, no es fácil. Pero por eso Dios nos ha dado ejemplo y nos ha dado su Santo Espíritu. Dice, en el Espíritu los ha unido en el vínculo de la paz. Y está hablando de la paz, ¿verdad? La paz de Dios. Dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y otra vez más adelante ahí mismo en Efesios 4 versículo 32 dice, sean amables, otra vez, sean amables, considerados los unos con los otros y perdónense como Dios los ha perdonado. Hemos sido pecadores y seguimos siendo pecadores y aún así Dios nos ama y aún así Dios nos perdona. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros con nuestros hermanos? Perdonarlos. Así como Dios me perdonó a mí, yo también tengo que perdonar sus ofensas de mi hermano. Nuestra pastora decía, ¿verdad? Que Dios nos llamó a obedecer su palabra. Pues esta es su palabra. Colosenses capítulo 3 versículos 13 y 14. Soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a otros. Y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así hacedlo vosotros. Y sobre estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Otra vez, ¿verdad? El mismo apóstol Pablo hablándonos. En resumen, en síntesis, hermano, acepte a Cristo, acepte a otros como Cristo lo aceptó a usted. Aceptemos a los demás así como Cristo nos aceptó a nosotros. ¿Cómo nos aceptó Cristo a nosotros? ¿Limpios? ¿Perfectos? ¿Super santos? De lo vil y de lo menospreciado del mundo. ¿Dónde estábamos? En nuestros delitos y pecados. De ahí Dios nos perdonó, de ahí Dios nos sacó. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aceptar a los demás. Así como Cristo nos aceptó a nosotros, nosotros tenemos que aceptar a los demás. Un principio más. Recuerde que usted y yo solo somos siervos y que Dios es el labrador. ¿Qué es pues Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso es solo lo que a cada uno concedió el Señor. Usted y yo, ¿sabe qué somos? Servidores del Señor, por supuesto. No tenemos un estatuto mayor que de ser servidores. El Señor Jesucristo en alguna ocasión dijo, y cuando habéis hecho las cosas que os digo, diréis, siervos inútiles somos porque hemos hecho lo que teníamos que hacer. Siervos inútiles.
Ah, no, el super espiritual. Ah, no, el adoctrinado, el que mejor conoce. No, siervos inútiles. Y muchas veces una cosa, a veces ni siquiera a eso llegamos, a ser siervos inútiles. Aprendices de siervos inútiles somos. Primera de Corintios 3, 6, 9. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni que el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque todos nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y esto es para que dejemos de jactarnos de nosotros mismos. Pues esto no es una meritocracia. Esto es un don de Dios. Y concluyo diciendo, en el Evangelio de Mateo capítulo 12, si me ayudas, hermano, para que los hermanos vean. Mateo capítulo 12, versículo 25. Y Jesús, como sabían los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido en contra de sí mismo es desolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. ¿Qué causa la división? La destrucción. Hermano, si usted quiere vivir en armonía familiar, necesita vivir en el vínculo del amor. Si queremos tener armonía como cristianos en la congregación, ¿qué tenemos que tener? Armonía, el vínculo del amor, soportándonos los unos a los otros. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos en esta hora. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Dice tu palabra que tu palabra no vuelve a ti vacía, sino que hace, Señor, por lo cual ha sido enviada. Te pido, Señor, por tu palabra que no vuelva a ti vacía, Señor, sino que dé fruto en los corazones, por lo cual, Señor, ha sido enviada. En el nombre de Jesús, gracias por la vida de todos y cada uno de tus hijos que están aquí presentes. Gracias por la oportunidad de congregarnos, Señor, porque hay muchos lugares, Señor, muchos países que en estos tiempos, Padre, están sufriendo, Señor, persecución. Los lugares de reunión están siendo quemados, Padre. Aún sus mismas vidas, Señor, están en riesgo. Pero nosotros aquí, Señor, en este lugar, Señor, estamos todavía bien, Padre. Te pido, Señor, que nos ayudes, que pongas en nosotros el deseo, Señor, de buscarte, Padre. Realmente, Señor, de amarte, Padre, de estar comprometidos contigo, de estar comprometidos, Señor, con tu congregación, con tu pueblo, con tu iglesia, Señor. No queremos ser esas personas mediocres. No queremos ser personas hipócritas, Señor, orgullosos, vanos, Padre. Queremos ser hombres comprometidos contigo, con tu palabra, con tu evangelio, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, inquieta nuestras vidas, Señor, a buscarte cada día más y más, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de tus hijos, Señor. Padre, aquellos que están pasando necesidad, cualquiera que sea su necesidad, sea de trabajo, Señor, sea económica, sea de salud, Señor, te pido en el nombre de Jesús, Padre, que tú suplas su necesidad. En el nombre de Jesús te rogamos por aquellas personas, por aquellos siervos tuyos, hijos tuyos, Señor, que están pasando esta necesidad. Ayúdalos, Padre, levántalos.